que los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Otra vez un tenso cruce televisivo protagonizaron Juan Grabois y Ramiro Marra. El dirigente social y el legislador porteño se sacaron chispas en un programa de televisión en un durísimo intercambio por la denuncia de extorsión de organizaciones a beneficiarios de planes sociales. Lo cierto es que nosotros tenemos un plan de hacer 1 millón de lotes con servicio en tierras que algunas se comprarán. ¿Quiénes somos nosotros? Patria Grande. Patria Grande, ¿el nombre de dónde saca la plata para hacer eso? ¿De dónde saca la plata para hacer eso? Pero desde luego del presupuesto. Mirá, ya entendí, perfecto, son ustedes, no somos todos los que hacemos eso. Es solo Patria Grande. ¿Te das cuenta? Todo el tiempo es yo candidato a presidente, Patria Grande, yo pago los impuestos, yo también hago eso. Escúchame, si ustedes son pero yo también hago eso. No, vos no haces, sí, pago impuestos. Vos cobrás 3,5 palos del legislador para salir a no sabes que pago de impuestos, así que después te paso la cuenta. Dale, pasámela, a ver si son más de 3,5 palos, estamos a mano. ¿Cómo? Si son más de 3,5 palos, ¿de qué cosa? ¿De impuestos? Estamos a mano. ¿De pago de impuestos? Claro, más de los 3,5 palos que te llevas del Estado. Sí, obvio que pago más de eso. Bueno, está bien, bien. Espectacular. No sabías. Seguramente tendrás que pagar. Nosotros te subiríamos los impuestos. Sí, lo conocías. A vos. No, lo creo que era el bolso más grande de Argentina. O sea, no me da vergüenza. Pasa que a mí no me da vergüenza ganar plata, entonces lo puedo contar. No, está bien, por eso. Vos en cambio jugás a ser pobre, te haces el pobre porque no sos pobre. No soy pobre. No sos pobre, te haces el pobre. Te haces el pobre. Yo no soy pobre y no me gusta. Pero ¿sabes qué pasa? Yo defiendo a los pobres y para defender a los pobres no me tengo que hacer los pobres. No me toca ser el pobre como te haces vos. Vos te comiste la película del Che Guevara, veniste a hacerte el Che Guevara. No sos pobre. Hacete cargo de lo que sos y defendelo de donde sos. Hay una cosa que les molesta disfrazarte de pobre. Les molesta mucho que haya gente en este mundo que no piense solamente en ganar guita. Los querés tanto a los pobres que los querés multiplicar. Los querés tanto a los pobres que los querés multiplicar. Un exministro de Alberto Fernández admitió que ya habían detectado extorsiones de organizaciones piqueteras a beneficiarios de planes sociales. Es Juanchi Zabaleta quien estuvo al frente del Ministerio Social entre el 2021 y 2022. Contó que durante su gestión realizaron auditorías para este tipo de maniobras. Le envió un mensaje al presidente Javier Milei. El gobernador Sáenz habilitó el hogar de noche para personas en situación de calle. En Salta existe ahora un nuevo espacio que tiene capacidad para 60 personas. Comenzó a funcionar y brinda cena, desayuno, ropa de cama, kit de higiene y abrigo. Se implementa a partir de un trabajo articulado entre el gobierno de la provincia de Salta y la municipalidad de la misma provincia. Nación analiza congelar las tarifas de luz y gas durante todo el invierno. El objetivo es apuntalar la desaceleración de la inflación y evitar más impactos en el bolsillo de la gente. Todas las voces. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. AM 1010, Onda Latina. Solo con escucharnos, ya sos parte de otoño 2024. WhatsApp 1141 99 53 46. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Crónicas barriales, arte y cultura en la ciudad, lugares y personajes emblemáticos de la bohemia ciudadana, sus escritores, artistas e intelectuales, el pasado y el presente en 60 minutos de radio, acá en la AM 1010 Onda Latina, los sábados de 15 a 16 horas. Conducción Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar en Artes Visuales. Te esperamos.
Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción La realidad del cine, Verité, de Luis Raúl Calvo, con arreglos musicales del maestro Oscar La Higuera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente acá en la M1010 Ondas Latina, con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad. Nuestros teléfonos 4372-2841, 4372-3061. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una tarde ideal para escuchar radio, quedarse en su casa, tranqui, disfrutando de esta hora junto a vos, Luis, junto a Fabricio y bueno, y a todos nuestros oyentes y novedades que tenemos para esta tardecita de Buenos Aires. Entre otras cosas, invitarlos e invitarlas el próximo martes a las 18:45 horas. Vamos a llevar a cabo nuestro encuentro número 736 del Café Literario y de Arte Antonio Liberti. Lo vamos a realizar, como de costumbre ya desde el año pasado, en el bar notable La Dama de Bollini, que está en pasaje Bollini 2281, esquina Pacheco de Melo, tras del Hospital Rivadavia. Tendremos en cuentacuentos la participación de Marcia Corrao. Tendremos mesa de poesía, en la cual estarán presentes Jorge Antonio, Marión Bergenfeld, David Birenbaum, Andrés Boslaski, Elena Garritani y Oguanta Salazar. En artes visuales, en fanzine, modos autogestivos de producción y distribución, Mariana Constanza Ávalo y Claudio Gómez. Música, Paco Rizos, Carla Higuera, Selena Jankovic. La organización a cargo de Julio Bepré, Luis Raúl Calvo, María Marta Donet, Adriana Gaspar, quien les habla, Nora Nardo, y la dirección general de Luis Raúl Calvo. Como vos bien dijiste, está atrás del Hospital Rivadavia, a 3 cuadras de Las Heras y Porredón, y muy cerquita también de Santa Fe. Así es. Bueno, es un día muy importante, entre otras cosas, porque es el día de la escarapela, ¿no? Así es, también como decís vos. En 1935 el Consejo Nacional de Educación instituyó el 18 de mayo como Día de la Escarapela, el primer emblema patrio de nuestra historia. Sí, por solicitud de Manuel Belgrano, con el objetivo de unificar los colores del ejército y distinguirse de los enemigos y fomentar la unidad nacional. Interesante palabra, la unidad nacional. Así es. Se celebra entonces el 18 de mayo, que fue motorizado por el Consejo Nacional de Educación, el 13 de mayo de 1935, sobre una iniciativa de la directora de la entonces Escuela número 4 del Distrito Escolar Noveno, profesora Carmen Cabrera, y los profesores Benito A. Fabre y Antonio Ardizono, director y vicedirector respectivamente, de la escuela número 11 del mismo distrito. El Consejo Nacional de Educación autorizó la celebración de la fiesta, pero sin establecer razones, el 18 en lugar del 20. Por resolución del 4 de abril de 1941 instituyó el 18 de mayo como Día de la Escarapela, y en 1951 fue incluido en el calendario escolar. Bueno, podemos decir un poquito más de esta historia nuestra, ¿no es cierto? Que en 1812, con el objetivo de distinguirse del ejército invasor realista, el general Manuel Belgrano, que nosotros admiramos, ¿no?, instauró el uso de la escarapela. Así es. Bueno, y ahora vamos a callecitas de Buenos Aires. Y hoy traemos una callecita que yo la conozco muy bien, porque es un pasaje que está en pleno corazón de Devoto, y lo recuerdo muy bien porque como yo me crié en Devoto, donde vivía mi abuela, era muy común que saliéramos todos los chicos
que éramos varios en esa cuadra y media, digamos. Sí. Salíamos a jugar todos los días y el pasaje Manuel Solá era un pasaje en el cual, como pasaban muy pocos coches por aquellos años, jugábamos justamente a la pelota, ¿no? Qué bueno, qué recuerdos. Sí, los recuerdos de la infancia que son tan importantes, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en aquellos años, como yo decía, no estaba el tráfico de ahora, y eso también permitía justamente, ¿no? Cosa que ahora es mucho más complicada porque el tráfico es muy intenso y aparte, bueno, han cambiado las costumbres, ¿no? de la sociedad. Entonces, bueno, han cambiado las infancias. Es verdad, y es una pena porque los pibes se pierden de jugar, de estar en el barrio, de conocerse, de compartir diferentes vivencias como la que compartíamos nosotros y que ahora lamentablemente por el tema de inseguridad también a veces están cerca y juegan de otra manera. Siempre decimos, bueno, estarán jugando a través del celular. Esto no lo sabemos decir, pero bien, es una forma de juego que quizás a veces no compartimos del todo porque lo vemos muy alienados en sus máquinas, ¿no? En sus pantallas. Así es. Pero bueno, en definitiva, la calle Manuel Solá, como la mayoría de las que vamos recordando en este programa Crónicas Barriales, aducen a personajes de la historia o a instituciones, también a libros. Hemos en algunos de los programas comentado de algunos libros que por su trascendencia también tuvieron la posibilidad de que fueran declarados, ¿no? De la importancia de que tuvieran una calle. Bueno, en el caso acá de Manuel Solá, también es interesante analizarlo porque nacido en 1798 en Salta y fallecido en 1867, fue un político y militar argentino, líder del Partido Unitario de la provincia de Salta a mediados del siglo XIX, de activa participación en la coalición del norte contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. En noviembre de 1838, tras la muerte del caudillo tucumano Alejandro Heredia, su hermano Felipe renunció a la gobernación salteña. Los opositores se realizaron una elección de apuro que eligió una legislatura de dudosa legitimidad que a su vez nombró gobernador a Manuel Solá. Por un tiempo aceptó la subordinación el gobernador de la provincia de Buenos Aires y encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, Juan Manuel Rosas. Pero disconforme con las violaciones a los derechos de los ciudadanos, la postergación de la organización constitucional del país y la política exterior intransigente que llevaba adelante, se distanció rápidamente de él, incitado por el ministro de Gobierno de la vecina Tucumán, Marco Avellaneda. A principios de 1840 retiró al caudillo porteño la delegación de las relaciones exteriores y poco después anunciaba que su gobierno se unía a la coalición del norte contra Rosas y sus aliados. Organizó el ejército provincial con la idea de unirlo a las fuerzas de los generales Lamadrid y Lavalle contra Rosas, a pesar de que tienen en sus fuerzas algunos jefes militares más o menos capaces como Manuel Puch y Mariano Hacha. Se puso al frente del ejército provincial y dirigió una campaña contra el caudillo santiagueño Ibarra, llevando a Hacha como su segundo jefe. Ibarra aplicó en su contra su táctica favorita, le dejó recorrer el territorio provincial a su antojo, pero retiró todo lo que pudiera utilizar como recurso o alimento. Solá venció en una escaramuza sobre el río Salado algunas fuerzas secundarias y, convencido de haber vencido a Ibarra, ocupó la capital y nombró un gobernador, pero a los 3 días, falto de todo, abandonó la ciudad y se dirigió a Córdoba. El efímero gobernador juzgó prudente seguirlo.
Llegó a Córdoba algunos días después de la terrible derrota de Lavalle en la batalla de Quebracho Herrado. Cuando Lavalle y Lamadrid decidieron retirarse hacia La Rioja y Tucumán respectivamente, Hacha y Solá decidieron volver a Santiago del Estero. Esta vez el jefe era Hacha. Bueno, esta es la historia más o menos de Manuel Solá, y lo interesante es poder analizar justamente, ¿no?, su ubicación en ese momento histórico, ¿no?, en el cual había una división muy importante. Claro, entre los unitarios y los federales. Digo, qué manera, ¿no? Porque esto pasó 200 años, menos de 200 años, y qué manera de las luchas, ¿no?, sangrientas, como que nunca cerramos este capítulo, me parece, de los enfrentamientos entre los argentinos. Pero bueno, digamos, es interesante conocer un poco esta historia y el porqué, ¿no? Los unitarios defendían una ideología liberal que estaba influenciada por el liberalismo británico de principios del siglo XIX. Era un grupo liderado por intelectuales, comerciantes y militares porteños y por algunos miembros de las élites de las provincias del interior del país. En el terreno político defendían la instauración de un gobierno central con amplios poderes que pudiera imponer su autoridad sobre las provincias. En el campo económico defendían la propiedad privada, el libre comercio y la llegada de inversiones extranjeras. Su impulsor fue Bernardino Rivadavia, que fue el primer presidente argentino entre 1826 y 1827. Otros líderes destacados fueron el general Juan Lavalle, el general José María Paz y el general Gregorio Araoz de Lamadrid. Tomaban como modelo a Gran Bretaña y a la Francia napoleónica. Promovían el centralismo político, como decíamos, el liberalismo económico y rechazaban la autonomía de las provincias. Esto es también muy importante, ¿no? Sostenían que éstas debían someterse a la autoridad del gobierno nacional. Impulsaron la sanción de las constituciones de 1819 y 1826, que fueron rechazadas por las mayorías de las provincias. Utilizaban el azul celeste y el blanco como colores que identificaban a sus uniformes y banderas. Bueno, y ahora, ¿quiénes fueron los federales? ¿Quiénes fueron los federales? Los federales defendían una forma de organización política que asegurara la coexistencia entre provincias autónomas y un gobierno central con facultades limitadas. Tomaban como modelo el federalismo de los Estados Unidos de América. El impulsor de este grupo fue el caudillo oriental José Gervasio Artigas, quien en 1815 fundó la Liga Federal o de los Pueblos Libres, que se enfrentó al directorio porteño. Entre sus lugartenientes estaban los gobernadores de Entre Ríos, Francisco Ramírez Tupaliente, y de Santa Fe, Estanislao López. Luego de la derrota de Artigas... Francisco Pancho Ramírez. Francisco Pancho. Luego de la derrota de Artigas a manos de los portugueses, López y Ramírez encabezaron la lucha contra el centralismo porteño y derrocaron al directorio tras la batalla de Cepeda en 1810. Te podrás dar una idea dónde estoy ubicado yo. Sí. ¿No? A través totalmente, de Pancho, ¿no? A través de ¿Dónde puedo estar ubicado? Muy bien. La posterior firma del Tratado de Pilar consagró la paz entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires y el compromiso de adoptar la forma federal de gobierno. Pero en broma, digo en broma lo de Francisco Pancho Ramírez, pero me alegra que haya tomado esa postura, lo digo a título personal, ¿no? Bueno, los rasgos que caracterizaban a los federales eran los siguientes. Sus principales impulsores fueron Artigas, Manuel Dorrego, Juan Manuel de Rosa, Facundo Quiroga y Justo José de Urquiza. La mayoría de ellos defendían el establecimiento de una forma de gobierno republicana, representativa y federal. Otros, Rosas entre ellos, preferían el modelo de la Confederación de los Estados Unidos, que estuvo vigente entre 1781 y 1789.
La confederación era una forma de unión laxa entre estados autónomos en lo que no había ni autoridades ni leyes nacionales. Promovían un proteccionismo económico que limitara el ingreso de mercaderías extranjeras y que protegiera las producciones locales mediante la imposición de aranceles a las importaciones. Sus líderes eran caudillos locales, carismáticos, que tenían gran arraigo y prestigio entre los sectores populares rurales, integrados por peones de estancias, gauchos libres y libertos. Estos jefes federales defendían la idea de que cada provincia debía tener gobierno, leyes y estilo de vida propia. Salvo Rosas, defendían la libre navegación de los ríos interiores por buques extranjeros. Impulsaron la firma del Tratado del Pilar, el Tratado del Cuadrilátero y el Pacto Federal, que junto con el Acuerdo de San Nicolás fueron los principales antecedentes de la Constitución Nacional sancionada en 1853. Las principales diferencias, los unitarios abogaban por un gobierno centralizado con amplios poderes, los federales una convivencia entre un gobierno central con facultades limitadas y provincias autónomas. Por otro lado, los unitarios abogaban por un liberalismo económico, los federales por el proteccionismo. Los unitarios tomaban los impuestos recaudados por el gobierno central y los federales los impuestos recaudados por el gobierno central y los gobiernos de la provincia. Como dijimos anteriormente, los unitarios tomaban como modelo a Gran Bretaña y a la Francia napoleónica, y los federales tomaban como modelo el federalismo de los Estados Unidos de América. Bueno, me parece interesante este pasaje por la historia, recordar un poquito, porque a veces uno lo ha estudiado, pero se olvida, y también hay muchas películas alusivas, históricas nuestras, que podemos tomar, o también por el canal Encuentro hacen referencia a ver la historia desde otro lugar. Así que buenísimo esta callecita de Buenos Aires. Así es. Y ahora vamos a Letras Ciudadanas. ¿Nos vamos a un tema musical? Primero vamos a Letras Ciudadanas para ingresar a la música, porque las Letras Ciudadanas hacen referencia en este caso a José Razzano, muy vinculado a Gardel y a músicos, ¿no?, de aquella época. Nacido en 1887, un 25 de febrero en Buenos Aires, y un 30 de abril de 1960. Ahí falleció. Él nació en Montevideo, Uruguay. Claro, falleció en Buenos Aires. Así es. Dice el cronista, en general los que escriben sobre el género han sido mezquinos o omisos con la verdadera valoración de esta figura de la música popular. José Francisco Razzano, como decíamos, nació en Montevideo, sí, capital de la República Oriental del Uruguay, a pocos pasos de la Plaza Independencia, en una casa de la calle Policía Vieja número 14, el 25 de febrero de 1887. 2 años apenas tenía cuando, ante la desaparición de su padre, su madre se traslada a Buenos Aires, barrio de Valvanera, en aquel entonces Arrabal, hoy integrado a la zona céntrica. Cantorcito aficionado, una nota gráfica del libro Vida de Carlos Gardel, contada por José Razzano, lo ubica en la Compañía Dramática Nacional, encabezada por Adriana Cornaro en 1903 como cantor criollo. En la obra Justicia Humana de Agustín Fontanella encarna como actor el personaje Juancho, y en un intervalo de la obra realiza una payada de contrapunto con Damián Méndez de la obra Calandria de Martiniano Leguizamón. Forma parte por entonces del centro gauchesco Los Pampeanos, como antes lo había hecho con el Pacará. Su fama de buen cantor motiva su primer contrato para grabar discos en la empresa Víctor entre 1911 y 1912. Son 10 temas criollos. El primero de ellos, La China Fiera, que entona a dúo con Francisco Martino. Un par de años después, registra su voz en los discos de marca Era.
Bueno, Razzano, como decíamos, el cronista acá, como veíamos, ¿no? Decía como que no había tal vez sido valorizado, ¿no es cierto?, en la medida que tendría que haberlo sido. En realidad, como hemos visto en varios de los personajes que estamos compartiendo con nuestros oyentes, ha pasado con varios, ¿no? Y sí, se lo valora después de fallecido en general. Sí, o no, directamente no, claro, caen en el olvido. A veces quedan en el olvido, ¿no? Pero bueno, vamos justamente, vos querías una canción, y vamos a escucharlo justamente a Alberto Marino en este emblemático tema que se llama Café de los Angelitos, con letra y música de José Razzano y la orquesta de Aníbal Troilo. Adelante, por favor, Fabricio. Yo te evoco perdido en la vida y enredado en los hilos del humo, frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café. Rivadavia y Rincón, vieja esquina de la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está, meditando en sus noches de ayer. Café de los Angelitos, bar de Gavino y Cazón. Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, por Rivadavia y Rincón. Tras de que sueños volaron, en qué estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron. ¿Dónde están? Porque nadie volverá cuando llueven las noches su frío. Vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado, vecinos y temblando su voz. La 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 la. De que sueños volaron, en que estrellas andarán las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron. ¿Dónde están? Porque calle volverá. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa y hoy les voy a hablar de una escultora argentina, Alicia Penalba, quien nació en agosto de 1913 en San Pedro y fallece en 1982 en París. Fue una escultora argentina de gran trayectoria. Podemos decir que sus obras se enmarcan en un movimiento, en una estética de arte abstracto. Por supuesto estamos hablando de un arte no figurativo y en algún punto protagonizan esta renovación del lenguaje escultórico a partir de mediados del siglo XX. Alicia Penalba ha nacido, como dije antes, en San Pedro
Y si bien pasó parte de su infancia en Chile, vivió en París una parte de su vida, sin embargo sus trabajos muestran la influencia profunda de los paisajes de su niñez. También por periodos más cortos vivió en otras ciudades o en otros países como Italia. Realmente es un artista en la que en su obra se ha traslucido, se ha habitado esos lugares de la infancia, ¿no? Ella desde pequeña ha mostrado siempre esa vocación por las artes visuales, especialmente por la pintura y el dibujo. Y ya de muy jovencita comenzó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de la Cárcova. En 1948 tuvo la posibilidad de viajar a Francia con una beca para estudiar técnicas de litografía en París. Allí estudió, realizó taller con un escultor muy reconocido por aquellos años, y mediados de siglo, allá por 1950, realizaba estudios en distintas academias y con distintos maestros, donde ella, a partir de perfeccionarse con otros maestros en otras casas de estudios, decide dedicarse por completo a la escultura. Ella crea su primera obra neofigurativa a principios de las décadas del 50, y a partir de allí sus esculturas comienzan a ser una serie nueva para su carrera, para su imagen. Comienza a producir escultura como tótem, composiciones abstractas y composiciones verticales que llama con nombre de animales, de elementos del mundo vegetal y fuerzas naturales. Si bien parte de los críticos en algún momento suponían que estas formas eran representaciones abstractas de lo que expresaban sus títulos, la artista explicaba sus obras como expresiones de formas naturales y eróticas, espiritualizadas, que en realidad lo que podemos decir que eran las que ella consideraba fuentes de la creatividad. Y como acá muchas veces no es importante, siempre digo, este diálogo del crítico y de los curadores o curadoras con las artistas o los artistas, porque la subjetividad en la obra de un artista en este caso mujer, es muy importante, ¿no? Pero también a veces el subtitulado, ¿no?, el enunciado de estas obras hacen que muchas veces esto un poco presione o haga hincapié sobre la presentación y sobre las obras en sí mismas. Durante la década del 60, la artista abandonó su forma por las esculturas verticales y empieza a realizar esculturas horizontales. Luego comienza a experimentar con grandes esculturas que pueden ser penetradas por la luz desde distintas direcciones. Si bien por lo general sus esculturas estaban realizadas en metal, poliéster, cemento, las formas
terminadas mantienen una textura y calidad muy cercana a la arcilla, que era el material favorito del artista. Bueno, ella ha tenido innumerables reconocimientos, porque no solo fue una gran artista argentina latinoamericana, sino que su obra ha trascendido en distintas ciudades del mundo. Días antes de fallecer, en 1982, Alicia recibió el premio Conet como una de las escultoras más importantes del siglo XX de nuestro país. Creo que es un bello reconocimiento, como siempre digo, este fue un bello reconocimiento que el artista tuvo antes de fallecer, pero siempre hay una deuda, ¿no?, con las artistas latinoamericanas, en general con las artistas del mundo, pero sobre todo con las latinoamericanas, una deuda, digo, en ese archivo de la historia del arte donde tenemos tantas artistas destacadas, con tanto valor estético, con tanto que han hecho por su profesión, con su profesionalismo en cada disciplina que han abordado en los diferentes géneros, que todavía tenemos que seguir hablando mucho de todas las artistas mujeres, de las distintas disciplinas, porque a partir de allí armaremos un gran archivo de todas estas mujeres que trascendieron en el mundo del arte a través de los siglos. Bueno, con esto me despido, hasta la próxima semana. Muy bien. Bueno, el Café de los Angelitos que habíamos escuchado, un café que tuvo historia, después estuvo cerrado mucho tiempo y afortunadamente lo seguimos teniendo ahora, ¿no? Eso es lo importante. Sí, lo seguimos disfrutando. La verdad que es un lugar muy lindo de encuentro entre amigos. En una época había muchos extranjeros, ¿no?, también que disfrutaban del show que... Sí, en la parte de atrás del lugar, sí. Exactamente. Bueno, tenemos una invitación el domingo 26 de mayo a las 16 horas en Granada, 1660 Cava. Ahí funciona la Asociación Cultural y Biblioteca Florencio Sánchez, es BQ. Se va a realizar el segundo evento Plantate Paternal, porque esto es en el barrio de la Paternal. Las actividades, obras de cuentos y canciones para niños y adultos, feria artesanal, talleres, fogón, huerta, sala infantil y mucho más. La entrada es libre. La obra Flor y la magia de los elementales es un proyecto de narración y música que invita a las familias a viajar por un universo poético a través de relatos y canciones. Durante sus relatos, los 4 elementos, el agua, el aire, el fuego y la tierra, serán su brújula y guía que la conectara con la niñez que habitan tanto en pequeños como en adultos. Así que una propuesta realmente muy interesante. Esto va a ser el domingo 26 de mayo a las 16 horas en Granada 1660, Cava, donde funciona la Asociación Cultural y Biblioteca Florencio Sánchez. Es una cuadra de Avenida San Martín y Nicasio Oroño. Es cerca de donde vivía mi abuela. Muy bien, así que una propuesta muy, muy valiosa. 10 años pasan, nos dice la letra de José Razzano y la música también de él. Gira su ganzúa la garúa de abril, borra las esquinas la neblina sutil, muelen tangos lerdos los recuerdos que van cruzando la vida con tímido afán. Era tuyo el yuyo que guardó el callejón, por veredas quedas con monedas de sol, y era un viejo broche de la noche tu voz, sin olvido ni adiós. 10 años pasan, ¿y qué son?
cuando arruga el corazón alguna pena que no afloja, si vive en tu recuerdo la congoja que moja el lagrimial del bandoneón. 10 años pasan, pero igual, si tu voz es un brocal, percal, farol, calle cortada, tu voz que ya no es nada y sigue siendo el barrio de Arrabal, Carlos Gardel. Cruzas mis heladas madrugadas, feliz, rumbo a aquel pasado ya borracho en el gris. Sueños de porteños en las noches de grill, lejanas y vanas del Armenonville. Vienes de ese entonces, en la calle estás, firme en cada piedra como hiedra tenaz, flor de barrio oscuro del más puro arrabal, tu voz de tango inmortal. Hablando del olvido de José Razzano, Juan Pablo Nicolini hace pocos años en la revista Flores de Papel, el periódico de San José de Flores, hacía referencia a esto, ¿no? En principio tomando que Razzano se instaló en Bonorino 477 entre Francisco Bilbao y Directorio con su familia, sí, cuando nació, ¿no es cierto? Dice el cronista, fue en esa casa hoy olvidada y sin reconocimiento por la que pasaron entre acordes y guitarras una de las relaciones musicales más importantes de la música rioplatense, el dúo Gardel-Razzano. Muchas veces habremos caminado por la vereda de esa casa sin saber que allí compuso quien fue cantante y guitarrista junto al morocho del Abasto, de quien fue administrador luego de padecer problemas vocales. Esa pequeña porción del tango hasta hoy escondida nos da otro motivo para nombrar orgullosos al barrio de Flores, para destacar lo notable que fue esa casa elegida por ser en aquellos tiempos un barrio tranquilo. Podemos afirmar que además de transitarla el mítico Carlos Gardel, pasaron los políticos Ramón Castillo e Hipólito Paz y los reconocidos cantores Homero Mansi, autor de Sur, Milonga Sentimental y Malena, entre otros tangos, y Mariano Mores entre sus obras más reconocidas, Uno y Adiós Pampa Mía, también coautor de Cafetín de Buenos Aires. Algunos de los conceptos de Juan Pablo Nicolini en la revista Flores de Papel. Soy un porteño, la letra es Celedonio Flores y la música de José Razzano. Realmente acompañó a un montón de letristas también, aparte de ser letristas de gran envergadura. Soy un porteño nacido en el barrio que se cuadre, niño bien, medio compadre, sobrador y consentido. Tengo fama de aburrido y ando galgueando la guita, pero guardo la infinita nobleza del ser humano. Si canto con mano a mano, lloro con la comparsita. Me hice una ley, ser derecho en la mala y en la buena. Silbo y desato una pena que se hizo nudo en mi pecho. Guardo en el alma el acecho, una pasión sin medida, y sé jugarme la vida por un naipe y una dama, si me habrán dejado de cama, naipes, paicas y bebidas. Me templé en los bodegones, sacando lustre al estaño. Vi hacer callo al desengaño en corazón de varones, pianto de los metejones que traen el amor fulero. Pero soy bueno y sincero, cuando el amor me echa garra, yo soy como la guitarra, canto y lloro cuando quiero. Bellísimo tango de letra de Celedonio Flores y la música de José Razzano. Hermosa, hermosa realmente. Bueno, vamos recorriendo un poco estas letras del pasado, ¿no? De otros tiempos, que hablan también de otras cosas que pasaban en nuestra sociedad. Y este porteño tan particular, ¿no es cierto? Claro, como en este claro. caso. Lugares, ¿no? Como el café de los Angelitos de aquellos años, que era un lugar que decían que iban los chorros, ¿no? Claro. Por eso dicen que ¿qué angelitos paraban? Parece que, claro, decían que en la policía cuando querían encontrar a un ladrón, decían
andá ahí al Café de los Angelitos, que seguro que están ahí. Y así fue que le quedó Café de los Angelitos, ¿no? Pero bueno, decíamos que un poco la idea de este programa es justamente hacer un entretejido, ¿no?, entre lo que es justamente este pasado de diferentes concepciones, ¿no?, que tienen que ver con otra vida, y de pronto encontrarnos también con este presente, con los nuevos letristas, las nuevas letristas de tango, que ya estamos recorriendo muchas de ellas, sí, ¿no? Que las tuvimos también acá presente y que, bueno, son letras actuales. Claro, que hablan de este momento, ¿no?, claro, de estas problemáticas actuales. Sí, sí, con la valoración de la mujer en el tango. Así es. Bueno, vamos a ir a otro tema musical. Adelante, Fabricio. Soy un porteño nacido en el barrio que se cuadre, niño bien medio compadre, sobrador y consentido. Tengo fama de aburrido y ando gallando la guita, pero guardo la infinita nobleza de ser humano. Si canto con mano a mano, lloro con la comparecita. Dice una ley ser derecho en la mala y en la buena, sirvo y decepto la pena que se hizo nudo en mi pecho. Guardo en el alma en acecho una pasión sin medida, hice jugarme la vida por un naipe y una dama. Si me habrán dejado de cama, naipe, paicas y bebidas. Muy bien, escuchamos Soy un porteño, letra y música de Celedonio Flores y José Razzano. Lamentablemente tenemos que decir que en el día de hoy falleció Carmen Berenguer, que nació el 9 de septiembre de 1946, fue poeta, cronista y artista visual chilena, figura prominente de la poesía chilena desde la década de los 80, galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda en 2008. Vampiro. Mi carne para su goce, mi orgullo para su látigo, mi protesta para su cárcel, mi infierno para su Edén, mi amuleto para su suerte, mi locura para sus sueños, mi muerte para su vida. A media asta. El ojo vigila y comparte el conjuro de las seminales trompas esculpidas en la frontera. La difama contra el diáfano suspiro el monte la monta, montándola la flamea, a media asta percal. Loba.
¿De dónde esta mueca, esta boca, este rostro, esta máscara, este abrigo? ¿De dónde esta locura de acompañarte por las noches, con este negro y este rojo, esta bufanda que es una bufanada y esta vitrina que devuelve esta pirueta, esta artesanal pinta hecha a la medida y esta lengua de loba despistada que te lame? Mala piel, piel que pora no podría ser otra, piel de durazno negro, pigmento oscuro no otro, más que oscuro no otro, crin sufroso el sayo que lo cubre y tizna. Si aquel blanco horadara, negro piel, o la negrura espesa el corazón tensara, rojo piel blanca y por blanca Virginia. Verrugosa la oruga se dará el silencio de aquel bellocino. Pigmento de sedas ambienta la oruga, su brillo opacará así, empolvando las estrías que trepana, la cintura hacia lo velloso, la me cerrada y abriera hondo, pigmea su lamé, vellosidad plateada, la sien, guante sintético de la mano que el guante esconde, vacilante al tacto. Afuera sobre los llampos, marcial lamento de las horas, tránsito por un rostro sin marcas ni pliegues, simulando tus labios ese gesto. Los ojos vueltos en el viento escrito, ondas, la mar pues bramando, llama al ojo que le sonríe, por el ojo que dice al otro ojo, porque los ojos fueron sacados, mamita, para que nunca vieran. Interesante poesía, realmente un juego que hace con las palabras, ¿no es cierto? Totalmente, sí, sí, es un poco el estilo de ella, ¿no? Las falenas con sus pubis al alba, desnuda la maldecida, nosotros sangrante vulva, mueca, mimética la rojita se acerca, sangrante, cerca, da la sangre gran, eran hartos, me lo hicieron, me amarraron, me hicieron cruces y bramaban como la ma. Decíamos, bueno, de Carmen, que nos dejó en estos días, fue una figura muy vinculada también a la problemática y a los derechos de las mujeres, ¿no? No sabía eso. Sí, sí. Aparte de poeta, bueno, cronista y sí, artista visual, como vos habías comentado, ¿no? La verdad que no había escuchado mucha poesía de ella, pero evidentemente una mujer que ha hecho historia en la literatura chilena. Así es. La poeta publica su primer libro, Bobby Sands, desfallece en el muro en plena dictadura militar, periodo en que la poesía femenina en Chile adquirió prominencia en cuanto a voz de denuncia y resistencia a la represión. En este contexto, la crítica Eugenia Brito situó a Berenguer en la posvanguardia de la escena de avanzada, junto a escritores como Daniela Elite, Raúl Zurita y Diego Maquieira. Con ellos compartió la construcción de un proyecto literario concebido desde una representación del margen que permitió disponer de un escenario más libre que el de la ciudad tomada de esos años. En 1986, Berenguer publicó uno de los libros fundamentales de su obra y de la época, Huellas de siglo, seguido de A media asta. Más tarde su libro Sayal de Pieles, uno de los más crípticos de su producción, vino a profundizar las posibilidades de articulación del cuerpo y la escritura. En 1997 obtuvo la prestigiosa beca Guggenheim en la línea de escritores, en virtud de la cual desarrolló su proyecto Naciste pintada, uno de sus libros con mayor repercusión académica. Con La democracia aún en proceso, Berenguer no dejó de observar de forma crítica su entorno y de verter su opinión en escritos más urgentes, como las crónicas que publicó en el diario virtual Primera Línea.
La autora conjugó permanentemente su producción literaria con la edición de publicaciones periódicas como Hoja por Ojo y Al Margen, este último sobre poesía, teoría, crítica y artes visuales, y con la participación en importantes encuentros literarios como lo fue el Congreso Internacional de Literatura Femenina Latinoamericana, celebrada en 1987, del cual fue organizadora, o la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2012. Asimismo, en su beta de artista visual, buscó provocar y dar expresión a su visión crítica de la política y la cultura. Berenguer desarrolló montajes teatrales junto a su hija Carolina Jerez y performance con Juan Dávila y Las Yeguas del Apocalipsis. En 1989 participó junto con este último grupo y Nadia Prado en la performance Refundación de la Universidad de Chile, mientras la casa de estudios se encontraba tomada por militares. Algunos de los registros audiovisuales de su trabajo son la performance Mi Lucha, la obra de teatro Putas o Empleadas y el montaje multimedia Delito y Traición, que recorre la historia de las reivindicaciones femeninas en Chile. En el año 2006 publicó el poemario Mamá Marx, que volvió sobre los derroteros de la urbe, y 2 años después La Casa de la Poesía. Ese mismo año, 2008, recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, distinción que por primera vez recayó en un escritor chileno. Su poesía ha sido objeto de varias recopilaciones y antologías, así como de estudios críticos y diálogos creativos, como los que los poetas de generaciones posteriores, tales como Héctor Hernández, Paula y La Vaca y Gladys González, entablaron con su estética. Bueno, como podemos ver, ¿no? Una poeta que vivió y fue construyendo su poesía en tiempos realmente muy difíciles, ¿no? Sí, como tantos nuestros, ¿no? Que también están en la lista de desaparecidos, pero una mujer comprometida con su contexto histórico, con su realidad y con la realidad latinoamericana. Así es. ¿Sabés que, no sé si puedo pasar a otro tema? Sí, adelante. Gracias. La Sinfonía Juvenil Nacional Libertador San Martín, esto lo digo porque me parece interesante para aquellos que nos están escuchando y hoy no saben qué hacer. Dirigida por el maestro Mario, hoy a la noche, ¿no? Bernstein, brindará un nuevo concierto. En esta oportunidad el elenco nacional se presentará bajo la conducción de 3 directores invitados: Agustín Montali, Lourdes Abekis y Erich Luján Berman, equipos de directores del elenco nacional, y el bandoneonista Lautaro Greco como solista invitado. El concierto comenzará con la abertura Oberón, creada por Carl Maria von Weber 2 meses antes de su fallecimiento en el año 1826. La obra fue estrenada en el Covent Garden de Londres, con el propio compositor en la batuta, recibiendo el halago de los espectadores, pero también el ataque de los críticos por compararla con su obra más reconocida, El Cazador Furtivo. El tiempo ha puesto a esta obra en el lugar que verdaderamente merece en el acervo musical universal. ¿Viste? Esto pasa en todos los ámbitos de la vida, pero el tiempo logra ponerlo en su lugar. Seguidamente, después de esto, se ejecutará la obra Adiós Nonino de Astor Piazzolla, un tango compuesto por el homenaje a Vicente, su padre, al enterarse de su muerte en 1959, mientras se encontraba de gira en Puerto Rico. Y en el cierre se podrá escuchar la Sinfonía número 7 de Beethoven, obra estrenada en la juventud del compositor a finales del siglo XVIII y estrenada entre el año 1811 y 1812, considerada por el propio Richard Wagner la apoteosis de la danza por su estructura rítmica. Entonces hoy a las 20 horas en el Auditorio Nacional de CCK, Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. La actividad es gratuita y requiere entradas. Bueno, muy bien, nos vamos yendo, ya viene nueva ola y algo más, y nos encontramos el próximo sábado acá con Crónicas Barriales, Arte y Cultura en la Ciudad.
recordando que la belleza y la memoria se deslizan por la ciudad. Deteniendo el vértigo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina, sonido e imagen hacia los 4 puntos.